tema del día de hoy. Vamos a tener que los objetivos de la clase van a ser reconocer la importancia del conocimiento de esta patología para nuestra práctica clínica como residentes de una especialidad quirúrgica, conocer los aspectos básicos de la fisiopatología y factores de riesgo, esto con el fin de identificar métodos de prevención en nuestros pacientes que vemos a diario, ¿no? Y revisar los distintos métodos diagnósticos, su utilidad, su uso, así como del manejo inicial de este cuadro. Si va habiendo alguna duda, algún comentario, por favor, pueden interrumpirme en cualquier momento de la sesión. Vamos a iniciar comentando que la enfermedad tromboembólica venosa va a comprender un espectro que va desde la trombosis venosa profunda hasta la tromboembolia pulmonar. La importancia de esta enfermedad tromboembólica es que es la tercera patología cardiovascular más frecuente, solo después de lo que sería la cardiopatía coronaria y los eventos cerebrovasculares. Tiene una incidencia de 100 a 200 pacientes por cada 100.000 habitantes y aumenta esto bastante con la edad. Los datos dicen que a partir de los 80 años la incidencia es tan elevada como uno por cada 100 habitantes. Esto quiere decir que no es una patología poco común. 250.000 personas fallecen anualmente en relación a alguna enfermedad tromboembólica venosa y 10 a 30% de ellas mueren en el primer mes de haberse efectuado un diagnóstico de esta misma. De hecho, puede ser letal durante la fase aguda y generar patología crónica o discapacidad a largo plazo. Esto quiere decir que la identificación temprana de un paciente con una enfermedad tromboembólica venosa es primordial con el fin de poder prevenir tanto mortalidad como poder prevenir secuelas a largo plazo, ¿no? Vamos a definir tromboembolia pulmonar. Esta es una obstrucción del tronco de la arteria pulmonar o alguna de sus ramas por un trombo desprendido de su sitio de formación y proveniente del sistema venoso, principalmente profundo. La trombosis venosa profunda es la formación de un trombo en el interior de una vena, la cual va a ocluir ya sea parcial o totalmente, y se va a acompañar de fenómenos inflamatorios, tanto en la pared del propio vaso sanguíneo como en las estructuras vecinas, nervios, vasos y sistema linfático. La incidencia de la trombosis venosa profunda en los miembros inferiores es de alrededor de 1 a 2 por cada 1.000 habitantes. Esto quiere decir que es altamente incidente. Esto es importante dado que pues, la trombosis venosa profunda se encuentra en el 70% de los pacientes que han padecido o que se les ha diagnosticado tromboembolia pulmonar de forma inversa. En un paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar, se le ha detectado a ellos el 50% de haber tenido un ataque de trombosis venosa profunda. En cuanto a la etiopatogenia, ya se conoce desde hace mucho tiempo estos factores que promueven la trombosis dentro de un vaso venoso. Esta fisiopatología propuesta por Virchow, que aún en estos días es vigente, dado que podemos ver fácilmente que algunas de las alteraciones ya descritas como un trauma local o un daño endotelial, un estado de hipercoagulabilidad y una estasis, pues prácticamente son el principal factor de riesgo para un trombo venoso. Este es un conocimiento que prácticamente no ha cambiado. Se le han agregado tal vez algunos otros factores más, sin embargo, esencialmente son estos tres factores en los que, en dado caso de haber alguna alteración, pues van a provocar la venosis profunda, ¿no? La trombosis venosa profunda, perdón. Aproximadamente 90% de los embolismos pulmonares provienen de la trombosis venosa profunda de una extremidad inferior. Hago hincapié, aunque esto es estadístico, o sea, se sabe que provienen, el que se demuestre de forma, por algún método diagnóstico, es alrededor del 70%. Es bastante raro que los trombos provengan de las extremidades superiores, de la cavidad cardíaca derecha, o que haya una trombosis in situ de la arteria pulmonar. Eso lo explicaría el 10% de los casos, y aún así se piensa que es mucho menor el riesgo de esto, ¿no? Antes de proseguir, ¿algún residente de cualquier grado me puede mencionar factores de riesgo para tromboembolia pulmonar? Sí, doctor. Pacientes posoperados, en reposo, con antecedentes de cirugías, antecedentes de enfermedades cardíacas. Ok, en cuanto a eso de la
La inmovilidad. ¿Sabes cuánto tiempo de inmovilidad produce que haya un mayor riesgo de trombosis venosa profunda? No, doctor, desconozco ese dato. Ok, ahorita lo checamos. Y también en nuestro medio, pues tenemos a muchos pacientes posoperados, ¿no? Doctor, Este, buenos días. Sería, buenos días. sería Ujú. un lapso de 3 días, por lo menos, si no me equivoco, para aumentar el riesgo. Eso está muy bien. Eso es en el contexto de un paciente posoperado. Se menciona que son 7 días en el contexto de una persona X cualquiera, ¿no? O sea, la inmovilidad, tanto en gente no posoperado como un operado, es un poco distinta, lo cual nos hace pensar que pues, nuestros pacientes necesitan esa vigilancia, ¿no? En cuanto a procedimientos quirúrgicos, es lo mismo un procedimiento quirúrgico abdominal a otros procedimientos quirúrgicos, o hay algunos con mayor riesgo de trombosis venosa profunda, digo, de tromboembolia pulmonar. Las cirugías de cadera, ¿no, Cris? Son las que más tienen. Sí, las cirugías ortopédicas en sí, casi cualquiera que ésta sea, conllevan a un mayor riesgo de tromboembolia pulmonar. Ujú. Bueno, ya lo estábamos mencionando. El principal factor de riesgo no modificable es la edad. Ya habíamos mencionado que a los 80 años la incidencia es prácticamente 1 de cada 100. La obesidad, se menciona que un índice de masa corporal mayor a 25 va a ser factor de riesgo. El tabaquismo, la hipertensión arterial sistémica, una inmovilización prolongada. Ya vimos que son 7 días en un paciente no quirúrgico o 3 días en un paciente quirúrgico, ¿no? Procedimientos quirúrgicos mayores, principalmente cirugía ortopédica. Esta susceptibilidad de desarrollar este cuadro va a persistir al menos 30 días hasta posterior de la cirugía. Esto es importante dado que se le debe muchas veces informar al paciente sobre las medidas de profilaxis, esta movilización continua cuando esté en el hogar, porque muchos padecen algún cuadro de tromboembolia pulmonar del tipo subclínico, sin embargo que está presente y eso los puede dar mayor riesgo en un futuro, ¿no? Terapias hormonales, principalmente el uso de anticonceptivos hormonales orales, también son factores de riesgo. La malignidad, esto es por una producción anormal de procoagulantes o incluso debido al propio tratamiento quimioterapéutico, van a elevar mucho el riesgo de padecer algún cuadro tromboembólico pulmonar y por supuesto una enfermedad tromboembólica venosa previa también aumenta bastante el riesgo. Es importante reconocer que estos factores de riesgo son sumativos. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los pacientes que tenemos en piso van a presentar al menos dos o más de estos factores de riesgo. Es fácil ver que muchos de los pacientes que tenemos a nuestro cargo tienen algún grado de obesidad, muchos son mayores de edad, muchos fuman, muchos son hipertensos. El procedimiento quirúrgico solo le suma un valor más a lo que sería este riesgo de padecer tromboembolia pulmonar, por lo cual es muy importante tener conciencia de que necesitamos conocer todas las medidas de tromboprofilaxis posible en nuestros pacientes. Ujú. Ya lo habíamos mencionado, los procedimientos quirúrgicos que aumentan considerablemente el riesgo de padecer algún ataque de tromboembolia pulmonar son los neuroquirúrgicos, los ortopédicos, cualquier procedimiento de extremidades inferiores, la cirugía oncológica y la de trasplante, ¿no? Estos son prácticamente los que mayor aumentan el riesgo. Muchos de estos pacientes son inmediatamente puestos a tromboprofilaxis medicamentosa. En el contexto de un paciente de cirugía reciente, se debe tener en cuenta que todos los factores de riesgo asociados están presentes. Como lo dije, es un factor sumativo nada más, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen una predisposición genética, son los menos, solo explican una sexta parte de los casos de algún ataque previo de tromboembolia pulmonar o de trombosis venosa profunda. Sin embargo, es importante reconocerlos durante lo que sería la historia clínica, ¿no? Eh, Algún evento tromboembólico inexplicable, pacientes con menores de 40 años que han tenido algún episodio de trombosis venosa profunda o incluso de TEP o una historia familiar positiva, pues nos deben de hacer sospechar que puede tener mayor riesgo o mayor susceptibilidad. Se menciona que la causa más frecuente de esta herencia
del factor de riesgo es una resistencia a la actividad de la proteína C activada. Esta es causada por una mutación del factor 5 Leiden en el 90% de los casos. Esto es una mutación del factor 2 de la protrombina, ¿no? Vamos a hablar de la fisiopatología. Vamos a tener que el principal factor es la alteración del sistema fibrinolítico. Estos mecanismos endógenos para impedir la trombosis vascular van a estar alterados por algunos de los factores de riesgo que ya mencioné. Esta actividad va a depender de este balance entre activadores e inhibidores del plasminógeno, los cuales ya sabemos que son sintetizados en el endotelio y en el músculo liso de la pared vascular. De no ocurrir la fibrinolisis de forma adecuada, por lo que ya mencionamos, se forma un trombo en el sistema venoso profundo. La mayoría de las veces se va a organizar y se va a recanalizar, lo cual pues, no va a tener ninguna repercusión clínica ni nosología en el paciente. Sin embargo, algunos de ellos van a progresar a un desprendimiento y embolización de lo que serían las arterias pulmonares y generar el espectro variante de lo que sería la tromboembolia pulmonar. Una vez que se ha desprendido el coágulo y se ha instalado en la arteria pulmonar o alguna de sus ramas, se va a producir esta obstrucción y los consecuentes eventos se nombran en la siguiente orden de aparición. Esta orden prácticamente se transpone una vez que inicia el cuadro de tromboembolia pulmonar. Sin embargo, se menciona que la cascada de eventos es la siguiente. El primer evento es la existencia de las zonas de adecuada ventilación, pero mala perfusión, lo cual nos va a dar un índice de ventilación-perfusión inadecuado. El segundo evento es la obstrucción de la vía aérea pequeña y ductos alveolares para disminuir el espacio muerto alveolar. Esto consecuente a que si no hay una área perfundida, automáticamente va a haber una bronco y constricción, una constricción de la vía respiratoria inferior, y esto pues va a producir lo que sería la obstrucción a la vía aérea pequeña, ¿no? Esto va a ser sumativo y va a ir en progresión. Y el tercer evento prácticamente es la hipoxemia arterial, que es el evento pues, más importante, dado que es el que nos va a producir las últimas escalas de eventos de lo que sería la fisiopatología y de la historia natural de la tromboembolia pulmonar. Esta hipoxemia que acabo de mencionar, que es el evento final, va a depender de todos estos factores aquí mencionados. Primero, lo que ya mencioné, los efectos de la ventilación-perfusión, atelectasias, en un momento voy a mencionar por qué se debe todo esto, cortocircuitos pulmonares, dado que hay una derivación de lo que sería el riego sanguíneo a áreas del pulmón que obviamente sí tienen esta perfusión. Esto va a producir en algún momento cortocircuitos pulmonares por apertura de anastomosis arteriovenosas ya preexistentes que no estaban activas porque no había cambios del gradiente de presión, por un foramen oval permeable, o incluso se pueden empezar a generar cortocircuitos nuevos. La reducción en la saturación venosa mixta del oxígeno, secundaria a la disminución del gasto cardíaco, que ya sería de los eventos finales de la hipoxemia, y alteración de la difusión de forma general, primero pulmonar y después ya en el tejido cardíaco, que sería lo más letal. En la mayoría de los casos, estos mecanismos van a interactuar y su importancia va a depender de alguna condición cardiopulmonar ya existente en el paciente. La mayoría de los pacientes que presentan tromboembolia pulmonar ya tienen algún cardiopulmonar. Entonces, primero está esto que es la alteración del índice de ventilación-perfusión. De manera normal, el pulmón tiene una relación de 1. Esto quiere decir que hay perfusión al mismo tiempo que hay ventilación en el alvéolo. Sin embargo, cuando hay una alteración, en este caso, cuando el flujo sanguíneo es disminuido la llegada de aire es adecuada, se dice que el índice es menor a 1. Las atelectasias son producidas por un infiltrado difuso alveolar o perialveolar. Esto es producto de que se dañe el alveolo por esa baja de perfusión, se empieza a disminuir la producción de surfactante, empieza a haber una broncoconstricción
y esto va a causar al final de cuentas una área de pulmón que ya no va a ser activa y va a producir el colapso de toda esa región. Esto lo vamos a ver más adelante en cuanto a los métodos diagnósticos que se puede identificar a veces en algún estudio radiográfico. En cuanto a la progresión de lo que sería la tromboembolia pulmonar, una vez que se produce este desbalance de la ventilación-perfusión, va a incrementar la resistencia vascular pulmonar, principalmente pues, atribuida a una vasoconstricción hipóxica. Esto quiere decir que va a progresar el área de, de isquemia, por así decirlo, de baja perfusión. Poco a poco los vasos sanguíneos más proximales al área afectada van a empezar a vasoconstriñirse y va a incrementar la resistencia vascular, principalmente la resistencia venosa a nivel sistémico y la resistencia arterial a nivel pulmonar. En un paciente que no tiene una enfermedad cardiopulmonar previa, la presión sistólica puede duplicarse hasta incluso 40 milímetros. Hay que recordar que la presión más o menos de 20 milímetros de mercurio a ese nivel. Y en circunstancias extremas, esto quiere decir que un paciente que tenga un TEP crónico o un paciente que tenga un ataque de TEP masivo, esta presión de la arteria pulmonar incluso puede que exceda la presión arterial sistémica, lo cual puede dar un colapso súbito y una falla ventricular en el mismo momento que se está instalando. A todos estos cambios se les puede llamar tromboembolia pulmonar masiva. Ujú. Mientras todo este mecanismo que estoy comentando está sucediendo, en la mayoría de los pacientes se menciona que al menos un 70% de ellos no va a presentar ninguna sintomatología de gravedad durante 2 a 48 horas. Puede dar la impresión de que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Sin embargo, el cambio inevitable de lo que sería el aumento de la resistencia vascular, la sobrecarga de lo que sería el ventrículo derecho y posteriormente la falla cardíaca, va a ser un evento que está en progresión y de forma abrupta condicionar una hipotensión arterial sistémica y falla cardíaca inminente del paciente. Por lo tanto, es importante inmediatamente que tengamos la sospecha de que el paciente está sufriendo un cuadro de tromboembolia pulmonar, tanto hacer algún protocolo diagnóstico e incluso dar ya tratamiento medicamentoso adecuado en el momento que tengamos la más mínima baja sospecha, porque como lo menciono, no da la impresión de que está ocurriendo algo a nivel hemodinámico, tal vez son síntomas leves, sin embargo, el paciente está yéndose hacia la falla cardíaca inminente. Muchas veces hay microinfartos ventriculares. Esto permite la elevación de troponinas y una sobrecarga ventricular, lo cual nos va a aumentar el péptido natriurético tipo B o ProB, lo cual son pruebas que se pueden realizar como en fines diagnósticos en la estancia hospitalaria del paciente, ¿no? Durante todo este proceso fisiopatológico va a haber mecanismos compensadores. En primer lugar, tenemos que el gasto cardíaco puede encontrarse normal o incrementado por actividad simpática. Al haber una hipoxia, el cuerpo va a reaccionar tratando de incrementar la respuesta inotrópica y cronotrópica y hacer una venoconstricción a nivel pulmonar y una vasoconstricción a nivel periférico. Eh, Poco a poco, una vez que se empieza a aumentar el volumen del ventrículo derecho, que se empieza a bombar el septo hacia la cavidad izquierda y haya una falla ventricular derecha, el gasto cardíaco va a ir disminuyendo progresivamente. Se menciona que para que haya un gasto cardíaco que falle desde un inicio, debe haber una obstrucción de más del 50% de lo que sería el vaso pulmonar, la arteria pulmonar. Cuando estos mecanismos compensadores fallan, condicionan una falla ventricular derecha que se caracteriza por la dilatación del ventrículo, aumento de la presión biauricular, mayor respuesta cronotrópica y hipotensión arterial. Esto, como les dije, se denomina tromboembolia pulmonar masiva, ¿no? Esto es si ocurre en un momento agudo, en un periodo de instalación menor a 24 horas. En cuanto a últimos eventos de lo que sería la historia natural de la tromboembolia pulmonar, si la isquemia es sostenida, el daño celular
puede progresar ya no solo a áreas de lo que sería el pulmón, sino a un infarto cardíaco, principalmente transmural o subendocárdico del ventrículo derecho. El que haya una enfermedad cardiológica preexistente solo hace que sea más fácil que haya una TEP masiva y un infarto fulminante en el momento de que el paciente empiece a presentar el cuadro. La falla ventricular derecha con hipocinesia regional o global da un estado de choque cardiogénico irreversible. Sería ya como que los eventos finales de un tromboembolia pulmonar, y si es que no afectamos la historia natural del mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que sería la fisiopatología? Es importante más o menos tener ese mapa de los eventos que van ocurriendo en el paciente, dado que muchas veces se van relacionando con lo que serían los estudios diagnósticos que pedimos. No siempre van a presentar cambios en los estudios diagnósticos de forma temprana. Muchas veces se van a ir presentando estos cambios conforme vaya la evolución del paciente. Por lo tanto, es importante tener este mapa de los eventos que se van desencadenando durante la instalación de la tromboembolia pulmonar. En cuanto al cuadro clínico, la presentación va a ser muy amplia. De hecho, las manifestaciones muchas veces son inespecíficas. Eh, Muchas veces vamos a identificar al paciente con tromboembolia pulmonar ya cuando tiene algún dato de inestabilidad hemodinámica. Muchas veces lo pasamos desapercibido, las primeras etapas de la tromboembolia pulmonar, si es que no es masiva, son muy subclínicas, ¿no? Ciertos síntomas son muy comunes en este cuadro, otros más no lo son, y es importante tener la alta sospecha en un paciente que tengamos con factores de riesgo. ¿Algún residente que me pueda mencionar datos clínicos que conozca de una tromboembolia pulmonar? Buenos días, doctor. Buenos días. Principalmente dolor torácico, disnea, pues también desaturación de manera clínica. Principalmente esos son los principales, doctor. ¿Crees que se tenga que hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra patología con esos síntomas? Eh, bueno, Bueno, sí, ¿me escucha, doctor? sí, Aparte de los que mencionó el doctor Levy, también es importante tener en cuenta que su presentación suele ser aguda, ¿no? O sea, abrupta. El paciente está bien y de repente empieza a desaturar, taquicárdico, diaforético, disneico y todo eso. Y pues sí hay que hacer el diagnóstico diferencial. Digo, pues se puede hacer con una neumonía en tiempos de pandemia, ahorita incluso con COVID, un infarto agudo al miocardio. Creo que serían como algunos de los principales diagnósticos diferenciales con los cuales tendríamos que andar sospechando. efectivamente, ya lo mencionaste. Realmente los diagnósticos diferenciales de tromboembolia pulmonar, aún siendo diferenciales, siguen siendo padecimientos altamente mórbiles o mortales. Esto quiere decir que, pues, si no es tromboembolia pulmonar, el paciente está grave por algún otro motivo, ¿no? Entonces comparte muchos síntomas con patologías serias, ya lo dijiste tú, neumonías, incluso neumonías complicadas, o incluso infarto agudo del miocardio. Lo menciono porque el POEM del R4 viene más de un caso de tromboembolia pulmonar, y algunos te quieren simular cuadros distintos, principalmente de infarto agudo del miocardio, y hacer el diferencial es bastante importante, ¿no? Cris, Dime, Castañón. creo que también es importante la presencia de fiebre. Fiebre normalmente al tercer día, hay que pesar siempre las 5 Ws que nos han enseñado en la carrera, pero al tercer día siempre hay que pesar algún problema de caminar, walk. Entonces puede ser un problema de tromboembolia pulmonar y siempre la taquicardia, estar ahí con un paciente que esté con taquicardia y tercer día posoperado, aguas. Bien dicho, Castañón. De hecho, es importante eso que mencionas de la fiebre. No es una fiebre temprana, es una fiebre más tardía, y puede alterarnos el diagnóstico con un cuadro neumónico, que sería también uno de los principales diferenciales de la tromboembolia pulmonar. Bueno, ya lo habíamos mencionado un poco. La disnea, la taquipnea y el dolor torácico están presentes en el 97% de pacientes con tromboembolia pulmonar, con o sin enfermedad cardiopulmonar agregada. La disnea es el síntoma más frecuente,
Cuando es aislada y de inicio rápido, se puede decir que es debido a TEP de predominio central. Ya lo había mencionado Axel, me parece, hace unos momentos. Una clave del diagnóstico es un inicio súbito, no es un inicio instalado. Y como ya lo había mencionado, no quiere decir que un inicio súbito sea porque el cuadro está apenas instalado, sino es porque ya hay un estadio hemodinámico ya bastante afectado y solo que la presentación clínica es la abrupta, no tanto la fisiopatología, ¿no? Aquí tenemos en orden de frecuencia lo que serían los signos o síntomas clínicos, la disnea, el dolor torácico, signos de trombosis venosa profunda, bien importante, hay que sospecharlo, tos, dolor torácico subesternal, fiebre, como ya lo había mencionado Castaño, hemoptisis muy raro y síncope también que se presente como primer síntoma o como parte del cuadro, pues es muy raro que el síncope, ¿no? Bueno, y ya vimos, ¿no? Muchos de estos comparten muchos síntomas con lo que sería un infarto agudo de miocardio. En cuanto bueno, el síntoma de disnea es bastante claro explicado por todo lo que ya vimos de la fisiopatología. Prácticamente la hipoxemia o la hipoxia es el pilar de la fisiopatología. En cuanto al dolor, es generalmente secundario a un émbolo distal cercano a la pleura. Cuando es más central, no genera por lo regular dolor. Si nos dimos cuenta en la diapositiva previa, el dolor no figura ni siquiera entre los primeros cuatro síntomas más comunes. Esto es porque necesita ser un émbolo distal que pueda producir el síntoma del dolor, ¿no? De hecho, puede haber una correlación radiográfica en presencia de alguna consolidación. A este síndrome doloroso que se presenta en la tromboembolia pulmonar se le conoce como infarto pulmonar. Es un término incorrecto, dado que histopatológicamente no hay necrosis, sino que hay una hemorragia alveolar y esto puede generar de forma muy rara hemoptisis. La presencia del dolor torácico de tipo anginoso es posible que esté en relación a la isquemia ventricular derecha. Esto es importante dado que hay que diferenciar entre un dolor pleurítico y un dolor anginoso. Ya lo mencioné, una de las últimas etapas de la tromboembolia pulmonar es la falla ventricular derecha, que esto puede a su vez incluso dar inicio a un cuadro de infarto ventricular derecho. Es importante pensar que los dos diagnósticos pueden incluso ya estarse traspolando en las últimas etapas de lo que sería la tromboembolia pulmonar. A la exploración física para nosotros considerar que tiene una falla ventricular derecha, podemos incluir lo que sería la ingurgitación de las venas del cuello con ondas tipo B, acentuación de los componentes pulmonares del segundo ruido cardíaco, un soplo sistólico paraesternal izquierdo que se incrementa con la inspiración. Cualquier dato de sobrecarga ventricular derecha es un dato ya que nos puede hacer sospechar que el paciente está muy complicado. Ya lo habían mencionado, el espectro clínico es bastante variado. Vamos a ver que hay un cuadro clínico llamado TEP menor, una TEP submasiva y la TEP masiva. La masiva, pues prácticamente el síntoma clínico es la falla hemodinámica, entonces pues, prácticamente es un cuadro de gravedad. Es un poco más importante localizar lo que sería cuadro clínico de TEP menor y submasivo con el fin de ahí sí incidir sobre el pronóstico del paciente, ¿no? El TEP menor es causado por un émbolo pequeño que a menudo pues, no va a producir síntomas más que disnea durante la actividad física. En algunas ocasiones la primera normalidad es un dolor pleural punzante. Esto es cuando el émbolo se instala de forma muy distal. Esto se va acompañado de una respiración rápida y superficial, secundario siempre al dolor. Y no, por lo regular no hay ningún otro síntoma clínico. Este TEP menor se debe sospechar en pacientes que aún teniendo los factores de riesgo, principalmente nosotros en el ámbito quirúrgico, lo mandemos a casa, por así decirlo, y el paciente empiece con esta disnea de esfuerzos, porque ya está desarrollando, como lo mencioné, el factor de riesgo persiste hasta 30 días posterior a un procedimiento quirúrgico. Es importante entonces hacerle hincapié al paciente que en el hogar debe
debe de realizar deambulación con el fin de hacer lo más posible esta tromboprofilaxis, ¿no? La T menor no compromete lo que sería la función del ventrículo derecho. El gasto cardíaco se mantiene, no ocurre hipotensión. La presión venosa y los ruidos cardíacos son prácticamente normales. Muchas veces este cuadro clínico en el paciente lo conduce a lo que sería una tromboembolia pulmonar crónica y ya solo va a ser detectado cuando se agudiza algún factor de riesgo, ¿no? De forma clínica, el abordaje diagnóstico lo hacemos mediante esta escala que se llama de Wells. Eh, Esto es con el fin de sospechar tromboembolias pulmonares principalmente leves. Un cuadro florido pues, prácticamente nos va a hacer rápidamente sospechar, pero cuando los síntomas y los signos son leves, son bajos, hay que usar estas escalas para poder predecir el riesgo, ¿no? ¿Algún residente que nos quiera apoyar con la lectura de la tabla de la escala de Wells? Yo le ayudo, doctor. Gracias. Tenemos signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica venosa, 3 puntos. Diagnóstico más probable de TEP, 3 puntos. Frecuencia cardíaca mayor a 130 latidos, 1.5 puntos. Antecedente de inmovilización o cirugía en 4 semanas previas, 1.5 puntos. Antecedente de TEP o trombosis venosa profunda, 1 punto y medio. Hemoptisis 1 punto y antecedente de cáncer 1 punto. Se dice que es riesgo bajo cuando tenemos menor a 2 puntos, de 2 a 6 puntos tenemos riesgo moderado, riesgo alto arriba de 6 puntos. Y también se dice mayor a 4 puntos es un TEP probable y menor a 4 puntos un TEP poco probable. Muchas gracias, Nico. En una ocasión me tocó que durante la rotación de cirugía vascular, uno de los pacientes con trombosis venosa profunda se complicó con TEP. Esta escala sí es bastante usada, yo la considero a veces un poco útil para nuestro ámbito, pero para los servicios que realmente ven estos pacientes, por ejemplo, cardiología, usan mucho estas tablas clínicas para poder predecir el riesgo. Ujú. Cris, Dime, Castañón. sí, es que, doctor Caglera, también es importante saber el porcentaje que te produce una tromboembolia pulmonar, una trombosis venosa profunda. De ahí que incluso algunas trombosis se puedan manejar de manera ambulatoria. Por ejemplo, si tuviéramos alguna trombosis de vasos tibiales, normalmente dan menos del 5% de una tromboembolia pulmonar. Esto se puede manejar de manera ambulatoria incluso. Y una trombosis venosa profunda a nivel de vasos femorales produce un 18% aproximadamente. Pero eso sí, estar pendiente y ojos en pacientes con trombosis de vena ilíaca, ya que esos son los que producen hasta el 36% de tromboembolia pulmonar y son los que mejor se manifestarían estar hospitalizados. También es importante saber en dónde se encuentra la trombosis venosa profunda. Gracias. Bien dicho, Castañón. No ahondé tanto en esto porque es un poco más de parte del tema de trombosis venosa profunda que vimos en el apartado de cirugía vascular, pero lo que dices complementa bastante bien esta parte, sobre todo en cuanto a lo que mencionaste del manejo. En una escala de Wells con riesgo bajo de tromboembolia pulmonar, o sea, un puntaje menor de 2 y sin factores de riesgo importantes recientes, el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria y está correlacionado a lo que encontraste en el ultrasonido Doppler, lo que ya mencionaste de los grados de obstrucción y el nivel de la obstrucción. Gracias, Castañón. En cuanto a lo que sería un cuadro de TEP submasiva, esta va a ser debida a émbolos de tamaño pequeño a moderado que se van acumulando durante semanas. Esto quiere decir que la instalación de los coágulos va a ser progresiva y va a ser en pequeña cantidad. El hecho de que la obstrucción ocurra de forma lenta va a producir que haya una adecuada adaptación ventricular, bueno, una adaptación no adecuada, perdón, una adaptación ventricular. El incremento en la presión telediastólica ventricular derecha y la presión de la aurícula derecha va a ser menor que en la TEP masiva. Esto le va a dar tiempo a lo que sería la adaptación. Va a haber inicio de apertura de cortocircuitos vasculares y esto va a hacer que la falla ventricular sea menor. Sin embargo, no quiere decir
que no vaya encaminado hacia lo que sería la historia natural de la TEB a una falla ventricular ya bien instalada, solo que lo va a hacer de forma más progresiva por esta misma adaptación. El síntoma principal es el incremento de la disnea o la disminución de la tolerancia a la actividad física en el paciente. En cuanto a la presión sanguínea, no va a haber hipotensión, la frecuencia cardíaca usualmente va a ser normal y el gasto cardíaco va a mantenerse. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse un paciente de esta forma? Se mencionaba en el libro que más o menos hasta un mes, por así decir, el paciente va a desarrollar esta adaptación ventricular, esta adaptación hemodinámica. Sin embargo, posterior al mes, puede conducir a dos escenarios. Uno, que haya un fallo de la adaptación y haya una falla ventricular inminente y aflore el cuadro de TEP masivo. O la otra vertiente es que desarrolle un cuadro crónico y una falla ventricular crónica. Esto va a exponer al paciente en algún futuro durante su vida, ya ahora sí un cuadro de TEP masiva cuando haya un desbalance de los factores de riesgo o un desbalance de los factores fisiopatológicos. Esto es en cuanto al cuadro clínico. No sé si alguien quiere aportar algo o piense que se debe aportar algo, algún comentario. Bueno, vamos a pasar a la parte del diagnóstico. ¿Algún residente que quiera participar que me pueda mencionar qué estudios le pueden pedir al paciente? ¿Qué ocupamos en el área hospitalaria para poder realizar un diagnóstico de tromboembolia pulmonar? Hola Doc, buenos días. Hola, ¿Puedo buenos días. participar? Sí. Ah, pues podemos pedir, por ejemplo, un dímero D, que principalmente pues, lo podemos sospechar cuando se encuentra con un resultado pues arriba de 500. También podemos pedir un electrocardiograma, donde se vería pues lo característico, que sería lo de las ondas, o de alteraciones principalmente a lo que es en el S3, principalmente, lo que es la onda Q1 S3. Una Ok. gasometría también, También Cris. puede ser exactamente una gasometría, puede ser incluso un ATAC, bueno, principalmente sería un angiotac. Muy bien. ¿Alguien más? Se puede, buenos días, se puede Buenos días. valorar también a veces, ¿no? Decían con la radiografía de tórax, ¿no? Que se observa oligoemia focalizada en la radiografía. O hay otro signo que se observa y se llama la cúpula de Hampton, ¿no? Bueno, no es lo ideal, si estamos en el hospital pues se pide la angiotac, pero a lo mejor como en otros lugares donde no se tuviera acceso a la angiotomografía, pues se podría aumentar la sospecha diagnóstica con una tele de tórax. Eso sí, así es. Si se dan cuenta, los estudios que tenemos para realizar ese diagnóstico son muchos, ya lo he mencionado, son bastantes métodos diagnósticos que podemos echar mano. La tromboembolia pulmonar muchas veces cuando está en un estado leve, por así decirlo, en un estado apenas clínico, pues no le vamos a pedir la angiotomografía si no tenemos una alta sospecha, por así decirlo, ¿no? Tenemos que ir sumando datos en el paciente para poder pedir estudios más avanzados. Tengo una clínica sugestiva, pues le puedo pedir tal vez una gasometría de inicio, tomarle un electrocardiograma, ir sumando datos clínicos, datos iniciales de abordaje diagnóstico para irme a un abordaje más completo, ¿no? Si estamos hablando de un TEP masivo muy aflorado, pues bastante claro que de inicio tal vez le pidamos la angiotomografía, ¿no? Pero es importante darnos cuenta que no se nos va a presentar el cuadro de forma muy florida de un inicio. Debemos de echar mano de la gasometría, del electrocardiograma, de justificar el estudio de angiotomografía y de justificar a la interconsulta a un servicio que trate la especialidad, ¿no? O el servicio de cardiología para poder presentar un caso de tromboembolia pulmonar. ¿Sale?
lo más que tenemos a la mano, una gasometría arterial, por así decirlo. La tromboembolia pulmonar está caracterizada por anormalidades del intercambio gaseoso, como ya lo mencionamos. La presión parcial de oxígeno y la PCO2 van a estar alteradas por lo regular. La de oxígeno pues va a estar disminuida y la saturación de CO2 en ocasiones va a estar normal, sin embargo, puede empezar a disminuir cuando hay hipocapnia y debido a la hiperventilación del paciente. El cambio ácido-base más común que encontramos en un paciente con tromboembolia pulmonar va a ser la alcalosis respiratoria. Eh, en una TEP que se asocia con hipoxemia arterial, en un paciente con tromboembolia pulmonar, la hipoxemia arterial puede estar ausente hasta en un 20% de los pacientes a un inicio. Sin embargo, este cambio va a ser, va a estar presente ya en forma posteriores. Se menciona que en pacientes jóvenes sin enfermedad cardiopulmonar previa, no va a haber ningún cambio ácido-base. También ya lo mencionábamos, muchas veces tenemos a la mano más la radiografía o podemos ocuparla de primera instancia antes de tal vez la angiotomografía para ir sumando probabilidad diagnóstica, ¿no? O como ya lo dijo Sadi, si es que no tenemos de primera instancia un servicio, no tenemos la angiotomografía o no está disponible en el hospital, pues también un estudio de radiografía puede ayudar. Hay que hacer hincapié en que la radiografía va a ser más para descartar otros diagnósticos que en lugar de apoyar la tromboembolia pulmonar. Sí va a haber cambios, en la mayoría de los pacientes con tromboembolia pulmonar va a haber algún cambio radiográfico, sin embargo van a ser poco específicos. Hay estos signos radiográficos que mencionan los libros que son más o menos anecdóticos, o sea que los puedas tú mismo poder localizar si es que no eres un radiólogo o alguien que esté muy en contacto con la patología, pues puede que te pasen desapercibidos. Pero lo que no te va a pasar desapercibido es un derrame, un patrón neumónico o algo así, ¿no? Con lo que mencioné, es más como para descartar otros diagnósticos que para diagnosticar tromboembolia pulmonar. ¿Qué cambios puede haber? Las atelectasias subsegmentarias, un derrame pleural derecho, opacidad de la base pleural que ya mencionaba Sadi, esto que se llama joroba o cúpula de Hampton, la oligoemia focal o signo de Westermarck, una arteria pulmonar prominente o signo de Fischer. Ahí puse unas imágenes radiográficas. En la primera se logra ver la joroba de Hampton junto con un derrame a nivel basal derecho, y en la segunda se puede ver una rama pulmonar prominente. Hay una dilatación proximal, lo que sería el sitio de obstrucción. Puede hacer que aparezcan estos signos radiográficos, ¿no? En cuanto al electrocardiograma, ya lo estaba mencionando Ket, me parece. Va a haber cambios siempre va a haber cambios electrocardiográficos, desde una simple taquicardia sinusal hasta los más característicos que encontramos en la tromboembolia pulmonar. También sirve para descartar otros diagnósticos, principalmente infarto agudo a miocardio, ¿no? Los cambios más característicos van a percibirse principalmente en la onda T de B1 a B4, en la cual va a estar invertida en al menos un 60% de pacientes. Se menciona que esto sucede como un reflejo a la isquemia inferior miocárdica posterior a la compresión de la arteria coronaria derecha, dado que el ventrículo derecho está sobrecargado. Va a empezar a comprimir la coronaria y va a producir estos cambios de B1 a B4. Va a poderse apreciar a veces un bloqueo transitorio de la rama derecha del haz de His relacionado a este complejo de McGinn-White, que es muy característico, S1 Q3 T3, ¿no? Ahí también puse unas imágenes. En la derivación 1, la S va a ser o muy amplia o muy prominente. En la derivación 3 va a haber una Q prominente y una T invertida. Entonces ese complejo es muy sugestivo de tromboembolia pulmonar
En la imagen de abajo se ve la inversión de B1, B4 de todas las ondas T. Ujú. El dímero D, a veces disponible, a veces no en nuestro medio hospitalario, sin embargo es una gran herramienta porque tiene una sensibilidad muy alta, no así una especificidad. El dímero D es un producto de la degradación de los puentes de fibrina. eh, Esto va a hablar directamente de la fibrinolisis de un coágulo, obviamente de un trombo pulmonar. Va a estar elevado en prácticamente todos los pacientes con tromboembolia pulmonar. Eh, Se dice que es poco específico porque pues no, aún teniendo un valor mayor de 500, no forzosamente quiere decir que tengas tromboembolia pulmonar, sino que puede ser algunos otros diagnósticos, sin embargo, ya con ese valor de corte aumentado, ya te apoya mucho tu diagnóstico. Estudios más específicos para tromboembolia pulmonar, tenemos la angiotac, que es el estudio más utilizado para ya hacer un verdadero diagnóstico de tromboembolia pulmonar, principalmente en pacientes estables. Puede realizarse en pacientes inestables, pero pues, es un poco más complejo que se realice el estudio en ese mismo momento, ¿no? Permite apreciar las dimensiones de las cámaras cardíacas, ya lo mencioné, si va a haber una alteración de la cámara ventricular derecha, un aumento de la misma, puede hablar indirectamente de que hay falla de esta misma cámara, e incluso no funcionaría el estudio solo como diagnóstico, sino incluso como pronóstico, ¿no? Se menciona que se puede realizar un índice ventricular, una relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que si es mayor o igual a 9, va a ser pronóstico o bueno, va a hablar de un mal pronóstico del paciente con tromboembolia pulmonar. Entre sus ventajas es que no es invasivo, la realización va a ser rápida en un paciente que está hemodinámicamente estable y su sensibilidad y especificidad van a estar muy elevadas, ¿no? En las imágenes que te presenta que presento en la diapositiva, se logra ver cómo hay un defecto de llenado en en el contraste del vaso pulmonar, ¿no? La angiografía por resonancia magnética no es usado y no está recomendado como parte del protocolo diagnóstico. Solo está recomendado en aquellos centros hospitalarios que tengan amplia experiencia en el uso de esta técnica. Tiene muchas desventajas, entre ellas la duración prolongada del procedimiento, la baja disponibilidad del equipo. Esto quiere decir que no muchos tienen la experiencia y no por lo regular no está en el escenario de una urgencia hospitalaria, ¿no? Entonces no es usado. El ecocardiograma, más allá de hacer diagnóstico, nos va a hablar más del pronóstico del paciente. Se puede realizar de forma transtorácica o transesofágica. Vamos a observar de forma directa los trombos o los cambios hemodinámicos en las cámaras derechas del corazón. Los parámetros indirectos, tales como la dilatación del ventrículo, la disfunción ventricular derecha, inexplicada por otros diagnósticos, o una marcada ingurgitación tricuspidia, van a poderse detectar de forma similar, de forma transtorácica o transesofágica. En un paciente que tengamos con tromboembolia pulmonar leve o submasiva, o que esté en instalación en un paciente hemodinámicamente estable, es mandatorio realizarle un ecocardiograma con fines pronósticos, ¿no? Los hallazgos ecocardiográficos asociados a tromboembolia pulmonar indican un pronóstico malo a corto plazo. Si ya hay alteraciones de la cama derecha, quiere decir que el paciente está en un alto riesgo de padecer algún evento cardíaco, incluso infarto agudo, ¿no? Ultrasonido Doppler, muchos pensarían que si ya tienes el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, pues el Doppler para detectar trombosis venosa profunda es innecesario. Sin embargo, en muchos de los algoritmos diagnósticos se menciona que si tienen la sospecha en un cuadro poco florido, en una TEP leve, por así decirlo, siempre es necesario realizar un Doppler en busca de trombosis venosa profunda que apoye tu diagnóstico. Uh-huh. Encontrar una trombosis venosa profunda aproximada en pacientes con sospecha de tromboembolia constituye una indicación para iniciar una terapia anticoagulante sin necesidad de otro estudio o prueba diagnóstica adicional.
De hecho, ante la sospecha, pues, no es necesario otro estudio adicional. Realmente debes de iniciar el manejo anticoagulante de forma temprana en todo paciente, ¿no? Y lo que ya mencionaba Castañón en comentarios previos en la clase, del ultrasonido Doppler incluso te va a demarcar si es que el paciente puede ser tratado de forma ambulatoria dependiendo del grado de obstrucción o de la posición de la obstrucción, si es distal o proximal. Si es muy proximal, prácticamente no puede recibir tratamiento ambulatorio y tendría que ser necesario el tratamiento intrahospitalario. Y en cuanto a métodos invasivos como la angiografía pulmonar, realmente es poco utilizada. Solo se debe realizar en un paciente en que ninguna de las otras pruebas diagnósticas fueron concluyentes, lo cual es muy, muy, muy difícil. Eh, También se puede realizar cuando se quiera valorar tanto o el inicio del manejo o el destete del manejo anticoagulante. Esto quiere decir, en un paciente que tenga alta sospecha de tromboembolia pulmonar, pero tenga contraindicación de tratamiento anticoagulante, sería indicado hacer una angiografía pulmonar para estar 100% seguros del diagnóstico y del riesgo-beneficio de empezar una terapia anticoagulante en un paciente con contraindicación absoluta, ¿no? El procedimiento puede realizarse si la cuenta plaquetaria es arriba de 75,000 y cuando los estudios de coagulación son normales. También esto es muy, muy idóneo, ¿no? Es muy raro que si tienes un paciente con pruebas de diagnóstico no concluyentes, al mismo tiempo tenga valores de laboratorio muy normales, ¿no? Esto es en cuanto a los métodos diagnósticos. ¿Algún comentario, alguna duda hasta este momento? Bueno, vamos a pasar a lo que sería el tratamiento. Este, ¿Alguien que tenga algún comentario acerca del tratamiento? ¿Qué debo iniciar? ¿Qué debo realizar en el paciente con tromboembolia pulmonar o con sospecha? ¿Algún R1? Si tenemos un paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar, ¿qué haces? Aparte ya del protocolo diagnóstico, ¿qué manejo le das? Pues primero tenemos que, si ya tenemos la sospecha, pues tenemos que anticoagularlo en una primera instancia para evitar que se siga haciendo mayor el cuadro. Ajá, es el pilar del tratamiento, de hecho, ¿no? O del Ajá. tratamiento inicial. Se Con, sugiere que puede ser una anticoagulación con un antiagregante plaquetario, principalmente de la adenosínfosfatasa, que puede ser el clopidogrel en este caso, antes de que iniciar, por ejemplo, la aspirina. También se sugiere también administrar en todo caso, iniciar ya lo que son medidas antilipémicas, pensando en que pudiera ser incluso un porcentaje, un pequeño coágulo de grasa, que puede ser con la torvastatina incluso. Se da un tratamiento muy bueno, tal vez no parecido, pero sí similar en algunos fármacos al del infarto, doc. sí, es cierto, lo único que lo hace un poco distinto a lo que sería el tratamiento de instancia de sospecha del infarto agudo al miocardio, sería la analgesia opioide, ¿no? Sin embargo, casi todo lo demás lo comparte de forma muy estrecha con el manejo del infarto agudo al miocardio. En cuanto a la anticoagulación, es más conveniente iniciarla con anticoagulantes que no sean Incluso, vía incluso, oral. ajá, incluso se puede utilizar, por ejemplo, en nuestro medio, se puede utilizar las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina o incluso la heparina. Efectivamente, apenas que volví al hospital me di cuenta que ya no había noxaparina. Es importante conocer también las dosis tanto de profilaxis como de manejo en pacientes que sospechemos tromboembolia pulmonar, indicarlo de forma adecuada. Ujú. Ya sea enoxaparina o heparina no fraccionada. No cambié mi diapositiva. Sale.
Una vez considerado el diagnóstico de tromboembolia pulmonar menor o submasiva, la anticoagulación debe iniciarse de forma inmediata mientras se completa el abordaje diagnóstico. No se debe retrasar la anticoagulación solo por tener duda diagnóstica. Como ya lo mencioné, esto también puede beneficiar a otros cuadros, incluso el infarto agudo de miocardio, ¿no? Se puede iniciar con heparina no fraccionada, un bolo inicial de 80 unidades sobre kilogramo, seguido de una infusión continua de 18 unidades kilogramo hora. También se puede iniciar con un bolo inicial de 5.000 unidades, o sea, sin hacer el cálculo por peso. Se debe tomar un control de tiempo parcial de tromboplastina a las 4 horas. Esto es con el objetivo de poder verificar una TPT entre 60 y 80. Es bien importante tener estos controles, los tiempos de coagulación en los pacientes que iniciamos una terapia ya de manejo, no de profilaxis, sino ya de manejo en un paciente con tromboembolia pulmonar. Siempre debemos tener estos valores óptimos, tanto del INR como del TPT en los pacientes que tengamos la sospecha de tromboembolia pulmonar. Solo hay que tener cuidado, la heparina puede producir trombocitopenia y mayor riesgo de sangrado. Nosotros en nuestro ámbito hospitalario pues, tenemos muchos pacientes que después en el posoperatorio tienen alto riesgo de sangrado por el procedimiento y por el estado general del paciente. Hay que pensar que este tipo de heparinas, lamentablemente ya únicas en el hospital, pues van a producir una elevada mortalidad relacionada a un riesgo de sangrado aumentado, ¿no? En los pacientes estables existe el uso de las heparinas de bajo peso molecular. Estas se ha visto que reducen la mortalidad por sangrado en comparación con las heparinas no fraccionadas. La dosis de enoxaparina va a ser de 1 miligramo kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos kilo cada 24. Y en pacientes con mala función renal, se baja la dosis a 0.75 miligramos kilo para iniciar la dosis terapéutica y no profiláctica, ¿no? Lo que ya mencionaba de la anticoagulación oral va a ser una estrategia posterior. Una vez que diste 2 días de tratamiento con heparinas, puedes empezar a implementar la anticoagulación oral. Sin embargo, no debes de retirar la anticoagulación con heparinas inmediatamente iniciando la oral. Debes de persistirla hasta 5 días en la anticoagulación con heparinas mientras instalas la anticoagulación vía oral. Principalmente lo vas a hacer con warfarina o con acenocumarina. El uso de la heparina de bajo peso molecular puede cortar la estancia hospitalaria del paciente, mejora la calidad de vida en comparación a lo que sea la heparina no fraccionada, y esta debe ser monitoreada por lo regular cada 5 días por los tiempos de coagulación que ya mencioné, ¿no? La anticoagulación con warfarina y acenocumarina debe de iniciar el segundo día de iniciado las heparinas y se deben de mantener la infusión de la heparina, como ya dije, por 4 o 5 días mientras se implementa la anticoagulación oral. Debes de tener controles de INR terapéutico entre 2 a 3. La trombolisis, nosotros ya no tenemos tanta experiencia en lo que sería, más allá de lo que sería el uso de las heparinas. Sin embargo, pues una vez que se realiza la interconsulta del servicio de cardiología, estos ya van a decidir qué otro manejo le pueden dar a un cuadro de tromboembolia pulmonar, dependiendo de su severidad. Tenemos a la trombolisis por medio de RTPA, administrado en una infusión continua de 100 miligramos para 2 horas, streptocinasa de 250.000 unidades, 30 minutos seguidos de 100.000 unidades por cada 24 horas, la urocinasa. Realmente estos esquemas de manejo realmente no los manejamos tanto, entonces pues, nada más es importante saber que existen, ¿no? La embolectomía por cateterismo o de manera quirúrgica realmente ya es... por cateterismo es un método común en pacientes con TEP, incluso hasta moderado, en quienes quieras mejorarles el pronóstico en cuanto a su función cardíaca. O sea, un paciente que ya tiene un antecedente de una afección cardiopulmonar y que persista con síntomas después de lo que sería los primeros 5 días de haber instalado la terapia anticoagulante, es candidato a una embolectomía por cateterismo
con el fin de preservar la función cardíaca y prevenir que haga una TEP crónica o una disfunción ventricular crónica. Sin embargo, pues solo está indicada en estos pacientes, ¿no? Y un tratamiento de embolectomía de forma quirúrgica o en cirugía abierta solo es un método prácticamente de salvamento. eh, el riesgo de mortalidad del manejo quirúrgico de una embolectomía está arriba del 80%, ¿no? Entonces, prácticamente no es muy llevado a cabo. No encontré mucha información acerca de que se lleva a cabo en algún centro especial todo este tipo de terapias, de manejos quirúrgicos agresivos, ¿no? Esto es en cuanto al tratamiento. ¿Algún comentario, alguna duda? Cris, Dime, Castañón. como había dicho de la trombolisis, casi nunca estamos familiarizados, pero pues una vez como anécdota, en el servicio social, ya ves, andas ahí en urgencias, ¿no? Cachando a ver qué operar. Una vez llegó el presidente municipal ahí de Jalpan, tuvo un infarto. Entonces, nada más es importante familiarizarse un poquito con la alteplase o tenecteplase. Incluso viene atrás de la cajita, viene cuánto pasar según el peso, pero sí es importante al menos saber más o menos qué medicamento puede administrar, porque en ese momento pues no había médico urgenciólogo, entonces tuvimos que pasar su alteplase. Afortunadamente pasó bien, ya nos invitó el marranito a comer, pero sí más o menos está con eso, ¿no? El tenecteplase o alteplase, saberlos, las dosis. Gracias. Totalmente de acuerdo, Castañón. O sea, ahí uno echa mano del internet y inmediatamente ve cómo administrarlo, digo. Como a ti te pasó, pues yo creo que es difícil que estés solito en un servicio de urgencias, pero pues tienes razón, es bien importante saber qué podemos pasar al paciente, ¿no? En cuanto a conclusiones de la ponencia, la tromboembolia pulmonar es una patología altamente morbimortal y está en íntima relación con nuestra práctica quirúrgica. Prácticamente todos nuestros pacientes tienen factor de riesgo. Si le sumamos todos los que ya son inherentes del paciente, la edad, la obesidad, el tabaquismo, pues tenemos que tener alta sospecha en un paciente que empiece a presentar síntomas o incluso mencionar al paciente lo importante de la tromboprofilaxis. No lo menciono durante esta charla, pero pues son muchos los métodos de tromboprofilaxis perioperatorios, el uso de las medidas compresivas, en cirugías que preveamos que sean de mayor de 2 horas de duración o en cirugía bariátrica, pues estas medidas de compresión alterna, cuánto tiempo iniciar la deambulación temprana, cosas de este tipo son bastante importantes con el fin de prevenir la tromboembolia pulmonar en los pacientes quirúrgicos. Eh, el espectro clínico de la tromboembolia pulmonar es variado y se necesita alta sospecha, saber reconocer los datos arrojados por nuestro arsenal de diagnósticos. Ya vimos que pues desde una simple gasometría para empezar el protocolo diagnóstico en lo que damos terapia antitrombótica e ir sumando puntos para hacer el diagnóstico, descartar otros diagnósticos, lo más importante, ¿no? Entonces, esto nos permitirá dar el manejo oportuno y pedir ayuda eh, al servicio de cardiología para poder llevar a cabo una terapia más concisa en el paciente con tromboembolia pulmonar. Eso es todo en cuanto a la presentación. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Felicidades. Gracias, Castañón. Bueno, pues entonces, gracias por su atención y tengan un bonito fin de semana.